¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a la última edición de la primera temporada de este podcast. La verdad es que después de mucho tiempo, hoy estamos terminando la primera temporada, así que te animo a que te quedes escuchando todo el episodio y lo escuches hasta el final. Y pues el día de hoy tenemos un invitado que vamos a cerrar con broche de oro como iniciamos, así que te invito a que te quedes escuchando este episodio. Y pues ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es como bastante amplio, abarca muchos temas, pero pues vamos a irnos concentrando de manera específica en algunos. Que el tema oficial, el nombre, es el ser iglesia. Suena como medio raro porque pues es ser iglesia, ¿no? Pero antes de comenzar a explicar el tema me gustaría decir con quién me encuentro el día de hoy. Así que, Arthur, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Yoali, buenos días. Sí, hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a terminar, como dice Yoali, esta primera temporada del podcast. Y pues me da mucho gusto estar aquí para compartir un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Así es, y pues si no tienen contexto, Arthur es el pastor de la Iglesia Encuentro Poderoso Norte y él es el que va a estar con nosotros hoy en este último episodio. Pero ahora vámonos al tema que les decía que era el ser iglesia, y puede que lleguemos a confundir esto con una iglesia, que creamos que ser iglesia se refiere a tener una iglesia física y muy grande y con muchísimas personas. Aunque no es necesariamente pues eso, ¿no? O sea, ser iglesia no es el tener un lugar físico muy grande y con muchísimas cosas. Eso no es ser iglesia, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice Arthur. Arthur, ¿tú qué entiendes cuando te dicen hay que ser iglesia o eres iglesia? ¿Qué Sí. entiendes? Sí, muchas veces malentendemos este término porque la verdad la Biblia marca bien claro que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, los seres humanos, los nacidos de nuevos, los redimidos. Es más, quiero compartirles un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús, hablando con Pedro, le dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy cierto, la verdad es que nosotros somos llamados, nosotros que somos los redimidos, nosotros que hemos decidido seguir a Jesús, somos esas piedras, esa iglesia, ¿no? De la cual Dios nos habla, que nos redimió, que nos santificó, que nos purificó, y que estamos aquí por la gracia divina. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito bastante grande para nuestras vidas, ¿no? Claro, creo que como dices, más que ser una parte como física, es como la parte representativa, por así decirlo. Y el ser iglesia es como una cultura, una subcultura dentro de como la nueva vida, ¿no? Creo que es una cultura en la que la gratitud va primero, el agradecer, el ayudar. O sea, el ser iglesia no es ok, voy todos los domingos al lugar donde nos juntamos todos y ya porque hoy vine, escuché, canté, ya, soy iglesia. Creo que va más allá, creo que debe de verse reflejado tanto afuera como adentro. ¿No crees, Arthur? Sí, es muy cierto. Miren, en la iglesia muchas veces nosotros vamos, escuchamos y nos retiramos. Pero pues vemos que en la iglesia la Biblia nos marca, o Dios mismo nos marca, de que tenemos que ayudarnos unos por otros, unos a otros. Tenemos que estar en comunión unos a otros. Eso es llamarse iglesia. Y también tenemos un gran mandato, ¿no?
que es la gran comisión. Dios nos ha mandado a que cada uno de nosotros vayamos y hagamos discípulos, hagamos nuevas iglesias. La iglesia es uno mismo, es el ser humano redimido, es el ser humano que quiere seguir las pisadas de Jesucristo. Eso es ser iglesia. Aparte también tenemos que nosotros ayudar. Veíamos y hemos estado viendo cómo hermanos de aquí de la iglesia, Encuentro Poderoso, ponen ese granito de arena, ¿no? Como por ejemplo en las despensas, Yoli, ¿no? Uh-huh. En las despensas se le ayuda a la gente que más lo necesita, se le ayuda a la gente que más tiene esa necesidad de poder llevar un alimento físico a sus vidas y a sus familias también. Pero también el alimento espiritual cuenta muchísimo. Y claro, como iglesia lo estamos impartiendo en el discipulado que estamos llevando los viernes. Claro, es importante el alimentar la parte espiritual, porque el ser iglesia es como más que nada, es como cuando vas a la escuela, aprendes conocimientos, pero cuando a la hora de aplicarlos creo que es la parte más importante, ¿no? Vas por ejemplo, las predicaciones y aprendes algo nuevo, a lo mejor que no sabías, o si ya sabías, bueno, lo refuerzas, pero lo importante es llevarlo a cabo, ¿no? Si el mensaje fue, ok, perdona, ok, pues tienes que llevar a cabo el perdón, ¿no? Tienes que, el ser iglesia es compartir lo que aprendes y demostrar que sí ya aceptaste a Jesús en tu corazón, pero que estás viviendo la vida nueva, ¿no? O sea, estás experimentando el nuevo nacer, por así decirlo, ¿no? Y también en otros episodios hemos hablado sobre muchos temas. En uno de ellos, que fue uno de los recientes, en el del servicio a Dios, creo que también ser iglesia es parte de el servir, para ser iglesia tienes que servir a Dios. Creo que es algo muy importante. Arturo nos decía de la gran comisión, y eso es parte del servicio a Dios, ¿no? Es parte del compartir, es parte del ayudar, ¿no? Entonces es importante. ¿Tú, Arturo, crees que es parte de ser iglesia el hacer servicio a Dios, ya sea dentro de la iglesia o fuera en alguna situación, como por ejemplo tú dices, hacer despensas, repartirlas? Sí, es parte esencial. La verdad es que en la Biblia también marca muchos casos de gente que seguían al Señor Jesucristo y por la comida. ¿Sí? Había una multitud de personas que escuchaban el mensaje del Señor, pero igual tenían esa hambre y sed de su palabra, ¿no? Pero también tenían una sed física. Pero lo importante de aquí, de esta situación, es que ellos tenían esa sed espiritual de parte de Dios. Y eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda y nos enseña a cada uno de nosotros que debemos de enseñar a los nuevos creyentes, a los nuevos nacidos, a poder caminar, a poder depender, a poder tener ese servicio al Señor, ¿no? Yo he escuchado de ustedes que comentan el servicio lo hacemos para Dios, y me gusta, ¿no? Me gusta porque así debe de ser. El servicio tiene que ser enfocado en Dios, y Dios nos manda de que lo amemos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y demás, y después busquemos las añadiduras, ¿no? Claro. Y eso es importante. El ser humano, el nuevo creyente, es la añadidura, porque buscamos estar en comunión con Dios y después lo aterrizamos ayudando al hermano que está pasando por alguna necesidad o tiene algún deseo de conocer de Dios. Entonces por ahí vamos enfocando la situación. De hecho, ser iglesia implica mucho más, o sea, implica compromiso. Cada uno de nosotros hemos adquirido un compromiso con Dios y lo estamos llevando a cabo, ¿no? Es cierto, nos falta mucho, porque estamos, como se puede decir, empezando, ¿no? Y luego con esto de la pandemia que se atravesó, supimos y estamos llevando la situación conforme están aconteciendo las cosas, ¿no? Pero el ser iglesia nos motiva, ¿no? Nos enseña a que así como Jesús lo hizo, nosotros tenemos que seguirlo haciendo.
Claro, creo que todos en un inicio como que es complicado entender todo de un jalón, ¿no? Es como si entraras en un grado de la escuela y ya quisieras estar en la universidad. Creo que es ir el aprender poco a poquito y formar una cultura de ser iglesia. Eh, el apoyar, el ser participativo no es para pues para nosotros, ¿no? Para las personas, para el pastor o para los líderes de una iglesia. El servicio y cualquier cosa que se haga con el propósito de ser iglesia es meramente para Dios, ¿no? Porque a final de cuentas en lo que estamos enfocados es en Dios, no en las personas, no en el pastor, no en los líderes. Estamos enfocados en el estar con Dios, en el servir a Dios y en el principalmente hacer iglesia, pero en Dios, ¿no? O sea, no hacer iglesia en, en que si es súper grande la instalación o si va a venir miles de personas. Creo que cuando perdemos el sentido de qué es ser iglesia, cuando perdemos el sentido de en dónde está puesta nuestra fe o nuestro servicio, creo que ese es un factor muy importante, porque a veces pasa que en lugar de enfocarnos en Dios, ¿no? En buscar servir, en buscar ayudar, enfocados en Dios, nos empezamos a enfocar en la gente y, es que, no sé, y si hacemos esto, pero para que a la gente le guste más, o qué tal si hacemos esto, pero estamos enfocados en únicamente la gente, ¿no? Y creo que a veces eso es parte de nuestra naturaleza como humanos, a veces nos enfocamos más en la admiración, pero en la admiración de las personas, y creo que es importante mantenernos convencidos de que el ser iglesia no es el ser iglesia algún de algún ídolo o un dios ajeno que nos podamos hacer, ¿no? Incluso nos podemos hacer hasta nosotros mismos un dios de nosotros mismos, porque perdemos como que el sentido de a quién estamos siendo iglesia. Y creo que también es importante para alimentar la parte de conocer, porque pues a veces nada más llegamos con la noción de lo que escuchamos o a lo lejos. También debemos de leer la Biblia, ¿no? La Biblia es un factor súper importante para poder entender qué es ser iglesia. Arthur hace rato al inicio del podcast nos leyó un versículo y me gustaría ver si lo puedes volver a leer, Arthur, si lo tienes ahí a la mano, que es súper importante el poder leer, el poder estudiar, el poder aprender de la Biblia, porque es el libro de instrucciones que Dios nos ha dejado. Entonces es como la parte esencial para ser iglesia. Y pues tú me dices. Sí, es importantísimo, hermanos. La verdad es que todos estamos en un proceso, pero también Dios nos capacita en ese proceso para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos entender la palabra. No podemos ir por la vida diciendo, bueno, es que Dios sabe de qué pie cojeo. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a poder cambiar ciertas cosas que están mal. Y como dice Joel, es un proceso. El ser humano muchas veces no lo hace de la noche a la mañana, pero en el proceso que llevamos se manifiesta el poder de Dios y nosotros tenemos que darle cabida como iglesia, darle cabida al amor para poderlo dar a la gente que los necesita, ¿no? Entonces, el pasaje que les leí está en Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está hablando el Señor Jesús y le dice a Pedro, tú eres Pedro, una piedra pequeña, pero sobre esa piedra pequeña yo voy a edificar mi iglesia, una piedra grande. La iglesia, la piedra grande, el esposo que viene siendo Jesús, que nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha llamado a una nueva vida, es aquel que le dijo a Pedro, que te dice a ti y me dice a mí, que nosotros somos llamados a ser iglesia, somos llamados a obedecer el mandato divino. Por eso es importantísimo que lo podamos entender. Mucha gente no entiende esto.
piensan que la iglesia es el edificio, piensan que la iglesia es a donde vamos a reunirnos. No, la iglesia somos nosotros, somos la gente nacida de nuevo. Está bien claro, la Biblia lo marca así, ¿no? También en Primera de Corintios capítulo 17 habla de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y si Dios nos ha dado este cuerpo es para que nosotros lo cuidemos, para que nosotros no le demos un maltrato, sino al contrario. Como iglesia tenemos que cuidarnos, ¿no? Vino lo de la pandemia y yo vi que todos nos hemos cuidado. Es más, hemos sido un poco prudentes o demasiado prudentes porque muchas iglesias ya abrieron las puertas y están presenciales. Entonces, nosotros estamos yendo poco a poco. ¿Por qué? Porque primero se tiene que ver también por la integridad de la iglesia, que la iglesia esté sana, que la iglesia esté fuerte, que la iglesia quiera regresar, que la iglesia tenga el deseo de regresar presencial, pero eso se va dando poco a poco. Estamos siendo muy cautos en esto, ¿no? Porque, pues, a mí, en mi forma de pensar, yo hubiese dicho, pues ya, estamos en semáforo amarillo y vámonos para adelante, ¿no? Pero tengo que consultar poco a poco a los hermanos porque son parte esencial de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para el servicio de Dios. Claro, aparte de que algo que con lo que se batalla continuamente con esta parte de que seamos iglesia nosotros, es la parte de que vivimos en una cultura de constante pecado, ¿no? O sea, la cultura que nos rodea, la cultura terrenal se basa prácticamente en el pecado y en cualquier deseo que no sea la voluntad de Dios, ¿no? Pero Dios Jesús vino y nos demostró que hay una cultura más allá de la del pecado, ¿no? Que hay una cultura que es la cultura de Dios, la cultura del reino, no sé cómo la conozcas, pero es la cultura en la que podemos vivir estando aquí sin tener que vivir completamente sumergidos en el pecado como lo era antes, ¿no? Que hay una diferencia hay una diferencia entre cuando Él vino y antes de que Él viniera, y que hay miles de maneras de vivir y podrá haber muchísimas, y a lo mejor unas mejores que otras o exuberantes, como quieras, pero la más importante es la que vivas con Dios, ¿no? Arthur decía que somos precavidos y que estamos como yendo cautelosos y todo, y es cierto, ¿no? Creo que a veces lo que les decía, a veces estamos más enfocados en dónde es el lugar o cómo es o cuántas personas están, que no nos enfocamos en lo que realmente importa, ¿no? Dios no está en un edificio de 4 pisos o no está en un aforo para 5,000 personas, está en cada persona que hace parte del foro de 5,000 personas o cada persona que hace parte del edificio de 4 pisos, ¿no? O sea, si nosotros nos fuéramos de una instalación, el lugar va a quedar ahí y no porque nosotros nos vayamos, Dios va a dejar de estar ahí, ¿no? Dios va con cada uno de nosotros porque Dios mora en nosotros. Y esa es la parte más importante. Ahora, otra parte súper importante en el ser iglesia creo que es el servir con los dones que Dios nos ha dado. Muchas veces las personas dicen, no, yo no puedo ayudar en la iglesia, yo nada más tengo que venir, escuchar y ya, porque yo no sé hacer nada. Y yo antes decía, no, pues sí, la gente no hace nada. Pero un día me puse a cuestionar, les voy a platicar. Y yo decía, creo que Dios nos ha dado dones a cada uno. Así no sean los típicos que alabanza, predicar, no sé, a lo mejor la tecnología. Pero cada una de las personas que estamos aquí tiene un don. Y no nada más tiene uno, creo que tiene muchísimos dones. A lo mejor tu don es el de acomodar las sillas perfectamente y wow, qué don tan increíble, porque a otra persona no le sale. Pero creo que es pretextos para no servir, para no hacer los mandatos de Dios, hay muchísimos, ¿no? Hay muchas formas de evadir las responsabilidades que tenemos con Dios, pero creo que una vez que pones al servicio de Dios todas y cada una de tus habilidades, de tus dones o de las cuestiones que puedes aportar, creo que lo que haces es que aportas a la cultura de Dios, aportas a una cultura de reino, una parte del ser iglesia se ve mejorada.
Y me gustaría leerles Mateo 6:9 que dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. A lo mejor lo conocen como de otra forma, el Padre nuestro, por así decirlo. Pero bueno, esta es la traducción al lenguaje actual para que sea un poquito más claro. En la última parte dice que todos te obedezcan en la tierra como te obedecen en el cielo. Y te aseguro que definitivamente nadie obedece como se obedece en el cielo. Es súper malo esto, pero definitivamente aquí en la tierra, como les decía antes, estamos en una cultura de pecado que, pues, que está medio feo, que constantemente nos encontremos atacados. Pero bueno, esa no es la cuestión, ¿no? O sea, la cuestión es cómo evitamos que caigamos en la cultura del pecado y que nos enfoquemos en el ser una iglesia andante, ¿no? Arthur, ¿has escuchado de las personas que son como, creo que se les dice misioneros, que van a otros lugares así como súper recónditos del mundo y van a predicar la palabra de Dios? Sí, sí he escuchado. De hecho, como iglesia nosotros tenemos que buscar a alguien que sea misionero para poderles ayudar. Como iglesia tenemos que hacerlo. Fíjense que viene a mi mente, ahorita que mencionaba Yoali, el servicio y los dones que nos ha dado Dios, ¿no? Cuando yo inicié en la iglesia, fíjense que a mí me pusieron a barrer. Y yo decía, híjoles, pero si yo soy egresado de un seminario, ¿cómo voy a hacer yo eso? En mi mente pasó eso. Y dije, no, Dios, ayúdame a ser humilde. Y para poder obtener ciertas cosas tienes que empezar desde abajo. Y empecé desde abajo, o sea, me pesaba. Porque honestamente, muy cierto, pues yo dije, ¿cómo voy a empezar a poner sillas? ¿Cómo voy a empezar a barrer? Si yo no me merezco eso. Pero cuando eres iglesia, empiezas a entender todo lo que te manden a hacer. Si te mandan, como dice Yoale, a poner sillas, mesas, o ir por las tortas de los líderes o por la comida de los líderes, lo tienes que hacer. Tienes que bajar para que Dios te exalte. O sea, porque sinceramente en ese pensamiento que yo tuve, yo dije, híjoles, y fui de rodillas y le pedí perdón a Dios porque yo estaba engreído. Dije, no, pues ¿cómo? Pero Dios me enseñó. Y Dios nos tiene que enseñar que el ser iglesia es ser humildes, ser aquellos que pues hacen la labor, ¿no? La Gran Comisión nos manda y está hablando el Señor Jesús en presente y nos está dando una orden, no está diciendo, bueno, si tú puedes o si tú quieres, pues hazlo. No, es una orden, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No es si tú quieres o si tú puedes, ¿no? Porque Él ya te ha capacitado para que tú puedas, para que tú lo hagas. Pero entendemos también la parte en donde el nuevo creyente está en una inmadurez y está empezando a cambiar ciertos hábitos y está empezando a dejar que Dios sea el que entrone en su vida y quite ese yo y empiece Él a trabajar para que las cosas empiecen a fluir. O sea, ser iglesia es mucho, mucho, mucho más que ir nada más, sentarse y escuchar. Yo menciono mucho que Dios pone en el ser humano el querer hacer las cosas, ¿no? Y Dios es el que nos motiva a poder hacer las cosas y nos da las herramientas necesarias para poder lograrlas. Por eso, no nos desanimemos. Somos una iglesia pequeña que está en crecimiento. Lo importante aquí es que yo quiero que la iglesia Encuentro Poderoso Norte vaya creciendo espiritualmente, ¿sí? De nada sirve que seamos miles y millones de iglesias si estamos vacíos. Si se cumple el texto bíblico en Oseas 4:6, cuando Dios, bien molesto, le dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, no queremos eso. Queremos una iglesia que vaya caminando con unas bases sólidas, con una buena enseñanza, con una buena doctrina, con una sana doctrina, y que podamos enseñar así a nuevas generaciones esa sana doctrina, como una iglesia establecida,
aquí en la tierra por parte del Señor Jesucristo. Claro, creo que es súper importante hacer esta anotación de que lo que quieres que se vea o que se vea reflejado es a lo que más le tomas importancia. Entonces, si tú le tomas más importancia a las cuestiones que piensan sobre ti, como que piensas sobre las cosas, o muy banales, eso es lo que se va a ver reflejado. Entonces, si a ti te gustaría y que es lo que deberíamos de ser todos, es el demostrar que somos iglesia, ¿no? Demostrar que los valores que tenemos, que es la cooperación, la honradez, la integridad, el honor, la justicia, la bondad, el amor, etcétera, son los sustentos de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, que son en lo que nos fundamentamos todos los días, somos bajo lo que nos regimos, bajo los valores de Dios, ¿no? O sea, bajo los valores que Dios nos ha estipulado para nuestra vida, y que todos y cada uno los encontramos en la Biblia, ¿no? En diversos pasajes puedes encontrar cómo Dios te habla de que tienes que ser bondadoso, tienes que ser agradecido, tienes que ser un sinfín de cosas. Entonces, a lo mejor a ti eres de las personas que si no es en un lugar físico, no sientes que estás siendo iglesia, no sientes que estás en la iglesia, no funciona, y como no funciona, pues no lo voy a hacer. Y la pandemia nos vino a demostrar que pues no es de que quieras que lo hagas, ¿no? No es de que quieras que te acostumbres a un lugar, porque Dios no está en un lugar específico, ¿no? Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, si aún no te animabas a escuchar, no sé, las transmisiones en vivo, si aún no te animabas a escuchar todos el podcast o cualquier cosa, creo que esta es una buena oportunidad para que puedas experimentar esa parte de desarrollar el ser iglesia en cualquier momento de tu día y en cualquier circunstancia de tu vida, ¿no? Ser iglesia en todos lados es difícil porque, pues, como les decía, vivimos engañados constantemente por el mundo, pero no es imposible. No es imposible el poder demostrar que somos iglesia, que estamos... que hemos vuelto a nacer, que se vea que hay un cambio entre nuestra vida pasada y nuestra vida nueva. Creo que eso es parte del ser iglesia. Y pues ya estamos por terminar, pero algo que quieras agregar, Arthur. Sí, vengo acordándome de un hermano que a mí me decía, ¿no? Y me quedó bien grabado. Y me cayó el 20, como dicen, pues como se dice, ¿no? Porque él me comentaba, de hecho en una clase me decía, oye, el ser humano, el Hijo de Dios, no tiene vida secular. Digo, ay, ¿cómo cree? O sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestras vidas en todo lugar, ¿no? Sí, pero tú eres cristiano en todo lugar. O sea, no nada más eres cristiano aquí en la iglesia. Eres cristiano y tienes que demostrarlo en tu casa, en tu trabajo, con los amigos, con toda la gente que te rodea. No nada más vayas a un lugar y quieras imitar lo que hacen ahí. No, el ser cristiano va más allá. Tenemos que ser iglesia y tenemos que demostrarlo aquí, allá y acullá. Y me dijo, híjole, sí es cierto, ¿no? Es cierto, porque la verdad tenemos que demostrar que somos iglesia con nuestra manera de vivir, dejando atrás los rudimentos del mundo, ¿no? Porque el mundo nos enseña a hacer las cosas como el mundo quiere, pero nosotros somos enseñados de parte del gran maestro, de un ser divino que nos enseñó con el ejemplo a ser iglesia. Nos dio ejemplo a seguir sus pisadas, ¿no? A vivir como él vivió, sin pecado. Ayudaba a la gente, tenía misericordia y sigue teniendo misericordia de ti. Por eso es maravilloso cuando uno comparte la palabra y la gente quiere conocer a ese maravilloso Dios. Como iglesia tenemos ese reto, ¿no? De ir y hacer discípulos y enseñar con nuestras vidas a poder lograrlo. Claro,
He escuchado por ahí que dicen que vivimos ahorita con la pandemia una nueva normalidad, pero todos aquellos que hemos recibido a Cristo vivimos una nueva normalidad desde que lo recibimos, ¿no? Vivimos en una diferencia que se esperaría que se viera, a lo mejor no de un cambio de un instante para otro así súper drástico, pero que sí se demostrara que vivimos en una nueva normalidad, y no una nueva normalidad respecto a una pandemia y usar cubrebocas y todo eso, sino que vivimos una nueva normalidad respecto a dónde fundamentamos nuestros valores, a dónde ayudamos, a dónde aportamos y quiénes somos, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría invitarte a que reconsideraras si realmente estás siendo parte del ser iglesia, tú ahí como persona, o si eres de alguna otra iglesia y nos escuchas, bueno, si también haces iglesia, si eres iglesia con quienes te congregas, creo que es importante. Entonces, pues un gusto haber estado aquí contigo, Arthur. Se me está yendo la voz. Un gusto que nos hayas acompañado aquí, que cerraras este podcast, pero dime cómo te sientes respecto a todo el podcast, cómo lo viste. Pues en general, todos. En general, me gustó, ¿no? La verdad es aprendemos, digo aprendemos, porque todos estamos aprendiendo. Este es un proceso y me gustó cómo los hermanos pusieron un granito de arena y hicieron su máximo esfuerzo para poder lograrlo. Eso habla de unidad, eso habla de que tenemos el deseo. Dios ha tocado nuestro corazón, lo sigue haciendo y nos sigue llevando, como dice la Biblia, a poder lograr la estatura del varón perfecto. Sé que eso suena imposible y aquí en la tierra no se va a lograr, pero cuando estemos en el cielo vamos a tener un sinfín de recompensas de parte de Dios por la labor que hemos logrado aquí en la tierra. Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado durante estos 8 episodios de este podcast. Esta fue la primera temporada y te aseguro que vendrán muchas más. Les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales cuando daremos inicio a la nueva temporada. Pero por el momento, si todavía se te pasó alguno, regrésate y escúchalos todos para que estés en contexto en la segunda temporada. Y recuerda y quédate con este último episodio de que es importante que seas iglesia y busques ser siempre iglesia. Nosotros somos el podcast de Encuentro Podcast, el podcast donde ayudamos a que tengas un encuentro con Dios. Mi nombre fue Joali López, aquí está conmigo el pastor Arturo Pucheta y nos vemos en la próxima temporada. Hasta luego.